Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Sí, esta soy yo trayendo otro vídeo sobre recomendaciones otoñales. Porque aunque hace unas semanas ya os traje uno, en ese vídeo no hablaba de libros que yo hubiera leído, sino de libros que me llamaban la atención y que me parecía que podían encajar perfectamente. Pero dejando eso a un lado, hoy vengo a traeros de nuevo algunas novelas que creo que son perfectas para el otoño. La primera, que es un regalo y que aproveché que me lo habían regalado en octubre para leerla de inmediato, es Memorias del Bosque. Esta historia a mí me la habían vendido como una novela adorable donde tenemos a animales haciendo cosas de humanos en el bosque. Y sí, efectivamente, va de eso, pero no os dejéis engañar por esa parte tan superficial, porque os aseguro que la historia que esconde detrás es muchísimo más. Nuestro amigo Ferdinand es un topo que regenta una librería en Bellacorteza. Un día entra en el establecimiento Ferdinand el topo, que es un amigo de Archibald, buscando la ayuda del librero porque hace unos años le entregó a la librería sus memorias para que las vendiera. Pero resulta que desde hace un tiempo se nota bastante olvidadizo, como que hay detalles que no logra recordar con claridad, por lo que quiere recuperar sus memorias para leer qué fue lo que escribió en su momento y poder recuperar esas lagunas. Pero cuando Archibald va a buscar este libro, recuerda que momentos antes se lo ha vendido a un misterioso cliente, por lo que el zorro le propone a su amigo buscar quién es el misterioso cliente e intentar recuperar las memorias. Esto les llevará en un viaje a través del bosque donde irán recorriendo antiguos sitios que solía frecuentar Ferdinand, volviendo a contactar con amistades del topo y en definitiva ir siguiendo un poco las miguitas de pan para reconstruir todos aquellos recuerdos que parece que el topo está perdiendo. Os tengo que advertir desde ya de que es una historia muy triste, o al menos a mí me lo pareció. También es verdad que, como he comentado al principio, yo iba con la mentalidad de que me iba a encontrar una historia adorable entre dos animales y ya está. Pero al final el tema principal de este libro es el Alzheimer, una enfermedad que es muy dura y que puede ser bastante complicada tanto para la persona que la sufre como para las personas que están a su alrededor. Aún así, el Alzheimer se toca de una manera muy delicada, muy bonita, muy empática, porque al fin y al cabo es una historia que está dedicada a un público infantil. En esta novela tenemos entonces esta aventura que van siguiendo estos dos amigos por el bosque, mientras Ferdinand intenta recordar en qué sitios estuvo, qué fue lo que ocurrió en esos lugares, a las personas a las que conoció y, lo más importante, qué ocurrió con su esposa, que es un poco la trama principal o el conflicto principal que se nos plantea en esta obra. Por supuesto, esos paseos por el bosque son increíbles, son muy atmosféricos y además vamos parando en algunos sitios muy pintorescos, como por ejemplo en una cafetería para tomar un té con unas pastas, en un concierto, en un retiro para escritores, por lo que la atmósfera es muy acogedora. Además, el libro está plagado de ilustraciones que son absolutamente espectaculares. Por ejemplo, aquí tenéis la librería de nuestro zorro librero, y aunque de cara al final sí que vamos imaginando qué es lo que ha pasado y cómo va a terminar la historia, el autor aún así consigue sorprendernos con otro giro casi en los últimos capítulos que yo no me vi venir y que os prometo que yo cuando lo leí era un mar de lágrimas. Así que si buscáis una lectura otoñal acogedora y que os llega al corazón, es una historia perfecta, pero eso sí, teniendo en cuenta el tema que trata y que, aunque lo hace de una manera muy delicada, puede ser bastante triste. Cambiamos por completo de tercio y es que una criatura típica de Halloween son los vampiros. ¿Y cuál es la saga de vampiros que lo está petando actualmente y no es para menos? Pues El Imperio del Vampiro de J. Christoph. Gabriel de León es el último caballero de la denominada Orden de Plata, una orden que ha sido constituida para terminar con todos los vampiros. Hace 27 años, de repente, el cielo oscureció casi por completo y los vampiros, que eran unas criaturas que hasta ese momento ya coexistían con los humanos, pero en una especie de letargo debido a la luz del sol, aprovecharon ese momento para salir del todo a la luz. A raíz de este despertar vampírico que marcó un antes y un después, se constituyó esta Orden de los Caballeros de Plata, en la cual entrenaban a humanos que tenían sangre de vampiro, con lo cual eran mucho más fuertes y resistentes que los humanos normales, para poder combatir a estas criaturas en nombre de la religión. La historia comienza cuando esta orden ha sido prácticamente extinguida y el único que queda en pie es Gabriel. Gabriel además ha sido encarcelado y durante este cautiverio le contará su vida al historiador de la Reina de los Vampiros, ya que siendo como el último baluarte de la resistencia de los humanos y uno de los caballeros más importantes, pues la reina
ella quiere tener plasmada en un libro su historia. Aquí tenemos una historia estilo entrevista con el vampiro porque vamos alternando entre esas escenas de Gabriel en la cárcel dictándole toda su vida al historiador de la reina, al tiempo que parte de esas escenas se nos van contando en primera persona en el momento cronológico en el que sucedieron. Es una historia de vampiros muy dura, muy escatológica, muy sangrienta, para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a leer esta novela, sobre todo porque esto se nota bastante en la forma que tiene J. Christoph de narrar, y no solamente en su estilo narrativo en general, en cómo te va contando las cosas, en cómo va haciendo las descripciones, en qué pequeños detalles pone el foco, porque por ejemplo le gusta mucho recrearse en la sangre y las vísceras, sino que también me refiero a la parte de cómo utiliza el vocabulario y las palabras que emplea, porque hay algunos diálogos que son bastante escatológicos. Es un libro con bastantes palabras malsonantes, con chistes bastante asquerosos y que en ocasiones peca de ser un libro un poco heterobásico, para que nos entendamos. Pero si eres capaz de pasar como ese escollo inicial, luego es una historia que disfrutas muchísimo, porque lo cierto es que los personajes son increíbles, están todos muy bien construidos. He tenido que mover la cámara un momento, así que si notáis la imagen un poquito diferente es por eso. Me gusta mucho cómo vamos conociendo mejor a los diferentes personajes según se va ahondando en su historia, a través de la trama, a través de los diferentes flashbacks, a través de las relaciones que se van forjando entre ellos. El personaje que claramente más evoluciona es Gabriel. Empieza siendo un joven muy entusiasta que está dispuesto a vender su alma a quien haga falta con tal de erradicar a los vampiros. Un joven muy creyente que lleva la religión por bandera, hasta que cuanto más lucha contra estas criaturas y cuanto más va siendo consciente de cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, más va perdiendo esa fe por el camino, a pesar de que la religión es fundamental para los caballeros de su orden. Que eso es otro punto que también me ha gustado mucho, todas las reflexiones que hace J. Christoph acerca de la religión, y me gusta que en este caso la religión no sean simplemente creencias de este mundo y ya está, sino que tenga una utilidad real. Es una historia que me sorprendió para bien. Es verdad que yo empecé el libro sin que me gustara mucho, porque no me gustaba cómo estaba contado, el estilo de las entrevistas me cortaba constantemente la acción, no me convencían los personajes ni tampoco las palabras que utilizaba el autor, pero me alegro de haber continuado hasta el final porque fue un libro que mereció muchísimo la pena y que por supuesto estoy deseando de leer la segunda parte. Otra figura icónica de Halloween son las brujas. Sin embargo, en esta ocasión no os voy a recomendar un libro de brujas como tal, es decir, no un libro de fantasía donde las brujas hagan magia, sino un libro de ficción histórica donde tenemos brujas que supuestamente eran brujas según la gente en aquella época, pero que en realidad eran mujeres normales y corrientes cuyo único delito era ser demasiado inteligentes. Y esta es precisamente la historia que nos cuenta Las malditas de Stacey Holmes. En esta historia ambientada en el siglo XVII tenemos a una joven de 17 años que, como cualquier joven casadera en una familia bien, tiene que buscar marido cuanto antes. Y aunque su matrimonio empieza muy bien porque parece que ambos se quieren, que tienen una buena relación, hay un escollo entre ambos que parece insalvable, y es que Fleetwood, nuestra protagonista, parece incapaz de quedarse embarazada. Esto es algo que poco a poco irá consumiendo al matrimonio, porque por más que ella se queda encinta, termina perdiendo al bebé y parece que ningún embarazo es capaz de llegar a buen puerto, hasta que un día paseando por el bosque conocerá a una joven que en el pueblo trabaja de partera y que le comenta que todos los niños que han dado a luz con ella han nacido sanos y salvos. Como Fleetwood está desesperada por cumplir los deseos de su marido y darle un hijo, decide contratarla. Parece que por fin todo va a salir bien. Fleetwood comienza a tener esperanzas de que realmente vaya a sobrevivir, pero sobre toda esta paz y tranquilidad planea la sombra de las brujas. Y es que el rey Jacobo I está obsesionado con matar a cualquier mujer que tenga atisbo de utilizar la brujería. Alice era una de estas mujeres sospechosas de ser una bruja, porque gracias a sus hierbas medicinales y a sus medicinas mucha gente en el pueblo está sobreviviendo. Y a pesar de que Fleetwood cree fielmente en la inocencia de Alice, el hecho de que planee sobre ella la acusación de brujería complicará muchísimo las cosas. Esta obra me gustó muchísimo, no solo por cómo trata el tema de la brujería y porque es muy realista en tanto en cuanto refleja muy bien la mentalidad que tenía la gente de aquella época y cómo literalmente cualquier persona podía acusarte de brujería sin pruebas, y había tantísimo miedo colectivo que esas acusaciones eran aceptadas sin ningún tipo de duda. Además, también es muy interesante cómo a lo largo de la novela realmente no sabemos si Alice es bruja o no, es decir, que en ningún momento te queda claro si es bruja en el sentido de que puede hacer magia de verdad o si simplemente la consideran bruja porque es capaz de curar cualquier enfermedad y ya está. Y me gusta mucho cómo la autora también va jugando con esa dualidad. Lo mejor de todo es sin duda la relación preciosa que surge entre ambas mujeres, la relación de sororidad
humanidad y empatía tan bonita que tienen, porque aunque el matrimonio de Fleetwood al principio va súper bien, conforme ella va confiando mucho más en Alice y conforme va apoyándose más en ella, porque al final se da cuenta de que su marido la quiere pero no la comprende, el matrimonio obviamente va haciendo aguas por todas partes, porque además el hecho de tener a Alice como amiga hace que Fleetwood se sienta muchísimo más empoderada, que no tenga miedo de dar su opinión delante de otros hombres o que no tenga miedo de pedirle libertad a su marido, por lo que características que a él al principio le gustaban y le atraían de su mujer, sus amigos y los hombres que le rodean le van convenciendo de que eso es un error y de que dejarle demasiada libertad a su mujer puede acabar con su matrimonio, por lo que una relación que al principio del libro parece muy bonita y muy sana termina convirtiéndose en un matrimonio típico del siglo XVII. Y conforme más se va desgastando el amor que siente por su marido, más se va reforzando la amistad que tiene con Alice. Volvemos a cambiar de tercio y en esta ocasión nos trasladamos al país de Halloween, de Pesadilla antes de Navidad, o El extraño mundo de Jack en Latinoamérica. Y es que os quiero recomendar Larga vida a la reina de Halloween, una novela publicada por Disney. Este libro se sitúa cronológicamente después de lo que pasa en la película de Disney, así que si no te has visto la película puede que lo que te vaya a contar te haga spoilers, porque aquí tenemos que Jack y Sally ya están oficialmente juntos y por lo tanto Sally se ha convertido automáticamente en la reina de las calabazas, es decir, en la reina del país de Halloween. Ella al principio acepta sin problema porque su amor por Jack es mucho más fuerte que la responsabilidad que conlleva, pero esa responsabilidad poco a poco comienza a pesarle. Y es que los habitantes de Halloween empiezan a tener unas expectativas en ella que a ella le da pánico cumplir, porque evidentemente nadie le ha enseñado a cómo ser reina. Sobre todo teniendo en cuenta que os recuerdo que Sally es una muñeca de trapo que fue construida por el científico de este sitio, cuyo nombre no recuerdo pero no me importa, y que básicamente la tenía encerrada en su casa y la utilizaba como esclava, con lo cual Sally es un personaje que nunca ha salido demasiado más allá de esas cuatro paredes y que no se siente preparada para pasar de estar entre esas cuatro paredes a de repente convertirse en la reina. Todas sus responsabilidades comienzan a pesarle muchísimo, todas las expectativas que tienen los demás, así que en un momento de desesperación huye al bosque. Este bosque que aparece en la película, donde tenemos algunos troncos de árboles que parece que tienen como una puerta pintada, y si abres esa puerta accedes a otro mundo. Pues Sally abrirá por error uno de estos mundos y eso hará que una criatura muy peligrosa que llevaba muchos años dormida se despierte, sin que ella se dé cuenta, lo que hará que tanto su vida como la vida de los habitantes de Halloween se convierta en una verdadera pesadilla. Este es uno de esos libros que te lees en una tarde para entretenerte, que satisface tu curiosidad si cuando te viste la película de Disney pensaste ¿y ahora qué pasa? También es una historia perfecta si os gusta la pareja de Jack y Sally, porque os aseguro que aquí tienen unas escenas entre ellos que son preciosas, que son muy románticas, y si os faltó un poquito de chispa amorosa en la película, este libro os puede satisfacer esas ganas. Y la última novela que os voy a recomendar, que es una novela que he recomendado muchísimo, pero me da igual, porque no voy a parar hasta que cada uno de vosotros os leáis este libro, es Compañías silenciosas de Laura Purcell. Menudo librazo. Es una de las pocas novelas con las que yo de verdad he pasado miedo. Elsie acaba de casarse, está embarazada, está viviendo su luna de miel hasta que su marido fallece. Su marido le había dejado en herencia una antigua mansión familiar a la que hace muchísimo tiempo que no iban y que por lo tanto está un poco desgastada, un poco vieja, sucia, pero como no tiene alternativa decide mudarse allí con los criados de su esposo y pasar allí su embarazo. Pero en esta mansión pronto empiezan a pasar cosas rarísimas. Elsie comienza a entrever sombras que antes no estaban ahí. Por el rabillo del ojo le da la sensación de que está viendo a gente moverse, aunque cuando mira a ese sitio se da cuenta de que no hay nadie. Las cosas se mueven de sitio y por supuesto esos fenómenos no parece producirlo ninguno de los criados. Además comienza a enterarse de que en la familia de su esposo, durante el tiempo que vivieron en aquella casa, hubo muertes bastante extrañas. De hecho, la historia comienza cuando nuestra protagonista está teniendo sesiones de terapia con el psicólogo después de haber sufrido un accidente en esa casa, y el psicólogo intenta un poco averiguar si las cosas que ella le está contando son verdad o si realmente son fruto de su imaginación. Este es un libro al que hay que ir a ciegas sin saber muy bien qué es lo que te vas a encontrar, solo sabiendo que es una historia de corte paranormal, de fantasmas, con un estilo gótico, oscuro, muy bien conseguido, y lo mejor de esta obra es la ambientación. Tú empiezas
empiezas el libro pensando, esta mujer está paranoica porque está en una casa enorme, que está descuidada, completamente sola, embarazada, acaba de perder a su marido, no confía en ninguno de los criados, evidentemente es normal que esté en los nervios, que al mínimo ruido se sobresalte. Y entonces tú, al igual que la protagonista, los primeros capítulos intentas como justificar de manera racional qué es lo que está sucediendo en esa casa. Pero llega un punto en el que te dices, ¿de verdad todo tiene explicación o está pasando algo raro ahí detrás? Y conforme la protagonista va descubriendo más cosas sobre esa mansión y sobre la familia de su esposo, más te vas dando cuenta de que definitivamente ahí pasa algo raro. Lo mejor de esta novela es la ambientación, el cómo la autora te describe lo que ve la protagonista, lo que siente, tanto a nivel físico como a nivel mental. Las descripciones que hace son tan increíbles que es muy fácil meterte en su piel y llega un momento en el que realmente llegas a sentir su pánico, su miedo. Hay escenas que de verdad a mí me pusieron la piel de gallina, porque a mí este libro me provocó lo mismo que me provocan las películas de terror. Cuando tú estás viendo la película y estás viéndola con los ojos medio tapados porque sabes que te van a asustar en algún momento pero no puedes dejar de ver, y estás tan metido dentro de la historia que al mínimo ruido que se escuche alrededor tuya te vas a asustar, pues esa es justo la sensación que me daba a mí este libro. Además, el cómo está explicada luego la parte sobrenatural, el cómo la autora justifica esta parte más de fantasmas también me gustó mucho, porque aunque sigue teniendo este elemento paranormal, aún así es una explicación que tiene mucho sentido. Y hasta aquí mis nuevas recomendaciones otoñales, que se unen a posibles recomendaciones que podéis sacar de mi wrap-up de septiembre y os adelanto ya de mi wrap-up de octubre. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.